Sean ustedes bienvenidos, mis apreciados estudiantes. Mi nombre es Lorena Collantes, a este micro de Derecho Civil, Familia, Unidad número 2 de la Universidad Yacambú. El día de hoy conversaremos sobre el matrimonio en Venezuela. El matrimonio como hecho social ha actuado en el desarrollo de la población venezolana, generando características propias de cada época a partir de su evolución histórica. En las comunidades prehispánicas, la poligamia, tanto simultánea como la sucesiva, predominó abiertamente como institución que regulaba las uniones entre los sexos opuestos. Funcionarios y cronistas del siglo XV, XVI, XVII y XVIII dejaron constancia escrita que los indígenas tenían las mujeres que querían y muchos se juntaban con sus hijos, primas y parientas. Esto sin duda alguna fue evolucionando hasta nuestros días. El aumento de la frecuencia de los matrimonios en Venezuela responde a positivos cambios socioeconómicos, pues la generalización de la propiedad de todas las clases sociales y la evolución jurídica que ella ha estimulado obliga, a pesar de que el matrimonio en nuestro país está afianzado por el comportamiento típico de las sociedades modernas. Definiendo el matrimonio es una institución estructurada por la ley, destinada a conformar la unión natural de un hombre y una mujer que desean vivir juntos y formar una familia. Su celebración está sujeta al cumplimiento de requisitos de forma y de fondo. El matrimonio como hecho social es considerado por numerosos autores como un género de unión sexual que se distingue por la plenitud y permanencia religiosa y legal. La identidad de plenitud aparece referida por los filósofos, la de la permanencia se refleja en los conceptos dados por los sociólogos, la religiosidad es establecida por las religiones y la legalidad predomina en las definiciones de los juristas. ¿Cuál es la finalidad del matrimonio? La finalidad del matrimonio es la satisfacción del instinto genésico, la moralización del amor, la procreación, la educación de los hijos, el auxilio recíproco de los cónyuges, la felicidad mutua, la vida en común, el perfeccionamiento y el complemento sexual, entre otros. Sería un error pretender que el matrimonio tiene uno solo de estos fines, ya que todos pueden ser realizados en él. Entonces, entre la finalidad del matrimonio tenemos la formalización de una relación, establecer una familia, la satisfacción sexual y un fin común. En cuanto a los sistemas del matrimonio en la actualidad, existen sistemas propuestos, adaptados por diversos países para la realización de los matrimonios. En Venezuela, el que vale es el matrimonio civil, un sistema exclusivamente religioso según el cual la ley del Estado solo atribuye carácter y efectos civiles al matrimonio celebrado por una sola religión, un sistema exclusivamente civil que hace obligatorio para todos los ciudadanos el matrimonio civil celebrado ante un funcionario civil que representa al Estado, no reconociendo cualquier elemento religioso, un sistema mixto que ofrece la celebración del matrimonio civil y el matrimonio religioso y un sistema libre de elección de forma civil o religiosa que reconoce efectos civiles en ambas formas. La base civil del matrimonio la encontramos en el artículo 77, 44, 45 y otros. El artículo 77 se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, el cual se funda en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de derechos y deberes de los cónyuges. La unión estable de hecho entre un hombre y una mujer que cumpla los requisitos establecidos en la ley producirá los mismos efectos del matrimonio. El artículo 44 señala que el matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer. La ley venezolana no reconoce el matrimonio contrario en Venezuela, sino que reglamenta por el presente título, siendo el único que producirá efectos legales
tanto respecto de las personas como respecto de los bienes. El artículo 45 señala que después de celebrado el matrimonio con arreglo de las disposiciones del título, podrán los contrayentes, según los dictámenes de su conciencia, cumplir con los ritos de la religión que profesen, pero este acto no podrá efectuarse sin que al ministro del culto o al que deban presenciarlo le sea presentada la certificación de haberse celebrado el matrimonio conforme a lo dispuesto en este título. Entre los deberes y derechos de los cónyuges tenemos el deber de fidelidad, el deber de cohabitación, la elección del domicilio conyugal, el deber de asistencia y el deber de protección, el deber de contribución a los gastos del hogar y usar el apellido del marido en el caso de la mujer no es obligatorio, es optativo. Entre los caracteres legales del matrimonio tenemos que es disoluble. El matrimonio pues, se disuelve por divorcio o muerte. Es monógamo. Se celebra con personas de distinto sexo. De acuerdo al artículo 99, antes de insertar el acta de matrimonio en la primera autoridad civil de la parroquia o municipio, o si por medio de un juez comisionado a tal efecto, interrogar a las personas que figuren en dicha acta y a los que hubiesen certificado el artículo en artículo de muerte, conforme al artículo 102 acerca de todas las circunstancias del matrimonio y del estado de los contrayentes, a fin de cerciorarse de si se han cumplido todos los extremos de ley. Si el funcionario encontrare que se han cometido irregularidades sustanciales, insertará siempre el acta, pero pasará copia de todo lo actuado al síndico procurador municipal a los efectos legales consiguientes. El régimen patrimonial del matrimonio encontramos a las capitulaciones matrimoniales o comunidad limitada de gananciales. Hay pensión la pensión de supervivencia, tiene derecho a la asistencia médica integral, tiene derecho a reclamar indemnizaciones que le correspondan a su pareja fallecida y puede pedir préstamos para la obtención de vivienda. La comunidad de gananciales, tal comunidad se disuelve con el divorcio o en la solicitud de separación de cuerpos se especifica la separación de bienes también. La esposa hereda y concurre con otros herederos según el orden de suceder señalado en el Código Civil en el artículo 824 y 825. En materia de sucesiones sin testamento, conforme al artículo 807 del Código Civil, son nulas las ventas entre los esposos. La comunidad de gananciales entre los esposos, si no existe un contrato previo al matrimonio de capitulaciones matrimoniales, serán comunes de por mitad las ganancias y beneficios que se obtengan durante el matrimonio. Esta comunidad está regida por las reglas del contrato de sociedad. La comunidad de gananciales o bienes propios son aquellos que se tienen al momento de la celebración del matrimonio y los que durante este se adquieren por donación, herencia, legado o por cualquier otro título lucrativo, los derivados de las accesiones naturales y la plusvalía, los tesoros que se encuentren, aunque el cónyuge que use recursos de la comunidad de gananciales tendría que resarcir los gastos realizados para la obtención de un tesoro, por ejemplo. Bienes muebles abandonados, vestidos, joyas y otros enseres, objetos de uso personal o exclusivo de cada uno de los cónyuges. Otros bienes propios también serán los bienes propios de cada respectivo cónyuge. La permuta de los bienes propios del cónyuge debe demostrar que el bien permutado era de su única y exclusiva propiedad por el derecho de retracto ejercido sobre los bienes propios, caso de los contratos de las cláusulas de retracto, por la dación en pago hecha al respectivo cónyuge por obligaciones provenientes de los bienes propios, lo que adquiera durante el matrimonio a título oneroso cuando la causa de adquisición ha precedido al casamiento, las indemnizaciones por accidente o por seguros de vida, de daños personales
o de enfermedades, considerando que se debe deducir las primas pagadas por la comunidad. La compra de otros bienes hechos con el dinero proveniente de la enajenación de otros bienes propios del cónyuge adquiriente por la compra hecho con dinero propio del cónyuge adquiriente debe demostrar la procedencia del dinero y que la compra la hace para sí. La comunidad de gananciales y bienes comunes, entonces quedamos en que son los bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio a costa del caudal común, sin importar si se hace a nombre de la comunidad o de alguno de ellos. Los obtenidos por la industria, profesión, oficio, sueldo o trabajo de alguno de los cónyuges, los frutos o rentas e intereses devengados durante el matrimonio procedente de bienes comunes o de peculiares de cada uno de ellos. Los bienes donados por razón del matrimonio aún antes de la celebración pertenecen a la comunidad de gananciales a menos que el donante especifique lo contrario. Siempre se presume que los bienes pertenecen a la comunidad conyugal hasta que se demuestre prueba en contrario de que son propios de alguno de ellos. Hablemos pues de la anulación del matrimonio. En el artículo 117 señala la nulidad del matrimonio celebrado de contravención a los artículos 46, 51, 52, 55 y 56 puede demandarse por los mismos cónyuges, por sus ascendientes o por el síndico procurador municipal y por todos los que tengan interés actual. Las mismas personas pueden impugnar el matrimonio autorizado por un funcionario incompetente o sin asistencia de los testigos requeridos. Transcurrido un año de la celebración del matrimonio, no se admitirá la demanda de nulidad por la incompetencia del funcionario que lo presenció o por inasistencia de los testigos requeridos. El artículo 118 señala que la nulidad del matrimonio contraído sin consentimiento libre solo puede demandarse por aquel de los cónyuges cuyo consentimiento no fuere libre. Cuando hubiere error en la persona, la acción de nulidad solo puede intentarse por el cónyuge que fue inducido al error. No es admisible la demanda de nulidad por razones expresadas si hubo cohabitación por un mes después de que el cónyuge recobró su plena libertad o reconoció el error. Entonces, el artículo 119 eh, señala la nulidad por impotencia manifiesta y permanente anterior al matrimonio, solo puede demandarse por el otro cónyuge. El artículo 120 señala que el matrimonio contraído por personas que no hubiesen llegado a la edad requerida para contraerlo válidamente no podrán impugnarse. Primero, cuando los contrayentes hayan alcanzado dicha edad sin que se haya iniciado el juicio correspondiente y segundo, cuando la mujer que no tenga edad, la edad exigida haya concedido. Este matrimonio no puede impugnarse por los ascendientes ni por el tutor que haya prestado su consentimiento. El artículo 121 señala que el matrimonio celebrado por un entredicho o cuando ya sufría la enfermedad por la cual se pronunció la interdicción puede ser imputado por su tutor, por el mismo entredicho ya rehabilitado, por el otro cónyuge y por el síndico procurador municipal. La anulación no podrá pronunciarse si la cohabitación continuó por un mes después de revocada la interdicción. El artículo 122 señala que la nulidad del matrimonio celebrado en contravención al primer caso del artículo 50 puede declararse a solicitud de los cónyuges inocentes de ambos matrimonios, de los ascendientes de estos como de los cónyuges culpables, de los que tengan interés actual en ella y el síndico procurador municipal. Si los nuevos cónyuges o cualquiera de los interesados sostuvieren la invalidez del matrimonio anterior, deberá decidirse sobre la validez o invalidez de ambos matrimonios en un mismo expediente. En el caso de este artículo, el matrimonio contraído por el cónyuge de un presunto o declarado ausente no puede atacarse mientras dure la ausencia. La nulidad
si la nulidad fuere por contravención al segundo caso del artículo 50, podrá declararse a solicitud de la esposa, de los ascendientes de ambos cónyuges, de los que tengan interés legítimo y actual en ella, del síndico procurador municipal y el correspondiente prelado. Los requerimientos de forma para contraer matrimonio, los llamados esponsales, es una formalidad del matrimonio que consiste en la manifestación de voluntad pública de querer contraer matrimonio. La realización de esta manifestación no engendra la obligación legal de contraerlo. Las personas que quieran contraer matrimonio lo deben manifestar ante uno de los funcionarios de la residencia de cualquiera de los contrayentes. Debe ser ante el alcalde o el funcionario que que éste autorice, o el registrador civil, o los capitanes de los buques de bandera venezolana, de ser el caso. Deben expresar bajo juramento ante este funcionario su nombre, apellido, edad, estado civil, profesión y domicilio, además del nombre y apellido de sus padres. Entre los requerimientos de forma para contraer matrimonio, continuamos diciendo que esta manifestación debe hacerse personal o por mandato. Este cartel permanecerá fijado por 8 días continuos antes de la celebración del matrimonio. El funcionario ante quien se realizó la manifestación fijará un cartel conteniendo que está en uno de los sitios más públicos del lugar donde cada uno de los contrayentes tenga su domicilio o residencia. Si alguno de los contrayentes no tiene al menos un año residenciado en el país, el funcionario debe publicarlo en un periódico de la localidad o en la más cercana durante 30 días antes de dicha fijación del cartel, dicha manifestación. Entonces, estos requerimientos de forma, tenemos el funcionario ante quien se realiza la manifestación. Debe formar un expediente que deberá contener los siguientes requisitos aportados por las partes, ¿no? El acta de esponsales, todo lo relacionado con la fijación de carteles, la copia de las partidas de nacimiento de los contrayentes, en caso de ulterior matrimonio, copia certificada del acta de defunción del anterior cónyuge o copia certificada de la sentencia definitivamente firme que declaró nulo o disuelto el matrimonio anterior, y otros señalados en el artículo 69 del Código Civil. Eh, el matrimonio no podrá celebrarse sino después de pasados 8 días de la fijación de carteles correspondientes, salvo las excepciones del artículo de muerte y formalización del concubinato. Se puede prescindir de la realización del expediente esponsalicio cuando el matrimonio es bajo artículo de muerte o cuando se ha vivido en concubinato, es decir, que se ha vivido en pareja de manera permanente e ininterrumpida y con ánimos de formar un hogar durante al menos 2 años. Otra de las formalidades del matrimonio las encontramos en el artículo 108. Nos señala que la autoridad competente informará a los contrayentes o a su apoderado, según sea el caso, acerca de la naturaleza del matrimonio, los deberes y derechos de los cónyuges, y el acto seguido preguntará si consienten el recibirse mutuamente como marido y mujer, y si estos asienten, los declara unidos en matrimonio civil en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la ley. El matrimonio en artículo de muerte lo encontramos regulado por el artículo 110, que señala: este matrimonio se celebra en cualquier hora y lugar ante la autoridad competente, o de no ser posible la presencia de esta, podrá realizarse ante cualquier autoridad administrativa, civil, judicial o militar, y excepcionalmente y en caso de no contar con la presencia de autoridades antes señaladas, se podrá celebrar entonces ante 3 personas mayores de edad capaces y que no tengan relación de parentesco con los contrayentes dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y que sepan leer y escribir. El artículo 111 señala que el artículo de muerte, el matrimonio, se podrá celebrar si la urgencia así lo requiere, prescindiendo de las formalidades que
preceden al matrimonio, es decir, los esponsales, y con la presencia de la autoridad competente y dos testigos que podrán ser familiares de los contrayentes y mayores de edad. Este procederá a la celebración del matrimonio, prescindiendo la lectura de los deberes y derechos de los cónyuges. ¿Cómo se prueba el matrimonio? El matrimonio se prueba a través de la copia certificada del acta de su celebración o con cualquier especie de prueba si ésta ha sido destruida por alguna razón que no sea por dolo del que pretenda probarlo, es decir, por la posesión de estado del cónyuge, por sentencia penal, expediente esponsalicio, invitaciones al matrimonio, testigos, fotos, entre otros elementos probatorios. La disolución y liquidación de la comunidad conyugal se encuentra regulada por el artículo 173 del Código Civil venezolano. La comunidad de gananciales se exige cuando el matrimonio se disuelve o cuando sea declarado nulo. En este último caso, quien haya obrado de mala fe no tendrá parte en los gananciales. Si ambos obraron de mala fe, los gananciales corresponden a los hijos de haberlos o de no haberlos a ellos. También se disuelve la comunidad por ausencia declarada o por la quiebra de uno de los cónyuges y por la separación judicial de bienes. Los acreedores de la mujer o marido no pueden, sin su consentimiento, pedir la separación de bienes. La demanda de separación de bienes y la sentencia ejecutoriada en que aquella se declare deben registrarse. Las obligaciones de la comunidad deberán honrarse con bienes de la misma, y si esto no fuere suficiente, con los bienes propios de aquel que haya contraído, o al menos que el otro cónyuge haya consentido el acto. En dado caso, ambos responderán por mitad con sus propios bienes. Los cónyuges separados de bienes deben contribuir en proporción de su forma a los gastos de alimentos y educación de los hijos. En el caso de disolución de la comunidad conyugal por divorcio y separación de cuerpos, tenemos el artículo 184 que señala que el matrimonio válido puede disolverse por muerte de uno de los cónyuges o por divorcio. Entonces, entre los tipos de disolución tenemos la separación de cuerpos contenciosa, que no es amistosa y se aplican las causales del 1 al 6 de los artículos 185 del Código Civil. La separación de cuerpos no contenciosa, amistosa, el divorcio contencioso no amistosos, que aplica las causales de la 1 al 7 del artículo 185 del Código Civil, y que lo veremos en otro micro, y el divorcio no contencioso, que ocurre por conversión de separación de cuerpos a divorcio acordado por un tribunal luego de un año y cuando no haya habido reconciliación posible. Corresponde al tribunal de primera instancia en lo civil conocer la causa si no hay hijos, y al tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes si hay hijos menores de edad, y al tribunal de municipios si el divorcio no es contencioso. Muchas gracias por su atención a este pequeño micro.